En este día eh, prácticamente vamos a tratar la última parte de la palabra que está en el capítulo 6 de Juan, que ha sido un capítulo muy vasto en instrucción, en formación. Dios nos ha dado cualquier cantidad de mensajes de valor, de aplicación cristiana. Y esto es algo que uno tiene que entender que es el valor que tiene la palabra cuando no estamos en procura simplemente de una cuestión temática, porque podríamos buscar, qué sé yo, algún tema que sea, qué sé yo, muy relevante en el momento, diríamos nosotros, o que sea muy espectacular en el momento. Uno se pone a ver qué hace un periódico, pues pone en primera plana y pone de forma muy vistosa todo aquello que captura la atención. A veces, amados, nos hemos de alguna forma inclinado a pensar que así, en esa forma, tiene que ser lo que se me presenta. Y por ese lado, entonces, muchas veces la predicación temática tiene un gran peso porque es como lo más relevante, sensacional en ese momento. Y muchos, de hecho, procuran eso. A veces cuando pensamos en una predicación expositiva, secuencial, no vemos esos picos, por decirlo así, de wow, aquí apareció la noticia del día. Pero si uno realmente ama la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, toda es útil y toda tiene instrucción que me permite a mí vivir realmente la vida de fe que Dios me ha llamado a vivir. Y a veces en las partes en donde no he prestado atención, en otros momentos, cuando me detengo a meditar en eso, me encuentro riquezas, tesoros extraordinarios que Dios nos presenta y nos llama la atención a que usted y yo tengamos ese afecto por la palabra. Les decía a un inicio que los discípulos verdaderos son aquellos que siguen la instrucción, que siguen la verdad. Y la palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando no tenemos esa inclinación, sino por de pronto el asunto emotivo, sentí, no sentí, amados, eso es muy relativo, es muy engañoso y es hasta peligroso, cuando andamos en procura de eso. Y hoy por hoy tenemos una iglesia en general que es nómada y fluctúa y va para acá y va para allá y viene dependiendo de sentires, dependiendo de dónde se va moviendo, dice algunos el espíritu o la unción. Y entonces eso lo que crea es una población de creyentes inmaduros que no crecen en aquello que realmente les permite ser afianzados en la verdad, aquello que les permite al final ser obreros diligentes, conocedores y que no fluctúan ante las diferentes cosas que se presentan. Que ni qué decirlo con el tema de las redes sociales y todo la debacle que produce eso en muchos que se mueven al son de eso. La palabra no, la palabra es estable, la palabra es permanente, la palabra permanece para siempre. Y conoceremos esa verdad y la verdad nos hace libres. Hoy, en este cierre de este capítulo 6, hay una parte muy, muy, muy importante en esa procura de la verdad, de la palabra, que distinguía a los verdaderos discípulos. Siempre le puse el nombre palabras que son espíritu y son vida porque es la temática que trae esa última parte, pero aquí el énfasis es los verdaderos discípulos, verdaderos discípulos. Aquellos que conocen esa verdad, que les liberta del engaño, de la mentira, y que llevan al final una vida en procura, no tanto de su propio beneficio o placer o de alguna forma su agenda personal, sino en procura de aquello para lo cual usted y yo existimos, que es para el avance y la gloria de Él, de su santo y bendito nombre. Así que la última parte que vamos a tratar es Juan capítulo 6, verso del 67 al 71. Dice así: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12.
Bendito Dios y Padre, lo que contiene esta palabra, Señor, lo que es preciso que hoy como iglesia podamos ver, Señor, interpretar e interiorizar y aplicar a nuestra vida. Señor, ¿quién sino tú, que eres el que has dado la palabra, puedes lograrlo en la vida de cada uno de nosotros? Así que, Señor, yo como expositor de tu palabra, dispongo mi labio, Señor, mi mente, todo mi ser, para que tú me uses con sabiduría en mis labios, Señor. Dispongo mis oídos como uno más que escucha tu palabra, junto con cada uno de mis hermanos, para que tú nos des oídos de sabio, Señor, y podamos escuchar sabiamente tu palabra. Pero sobre todo, Señor, aquí como pueblo tuyo, necesitado, Señor, de lo que nutre, de lo que forma, de lo que cambia nuestra identidad, presentamos, Señor, nuestros corazones para que tú, Señor, cales con tu palabra y transformes todo aquello que deba ser transformado. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y te rendimos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y alabanza sean para ti. Amén y amén. Aquí estos discípulos, que podemos decir que empiezan a verse como esos versículos verdaderos, son esos que buscan al Señor no por el poder o la provisión terrenal solamente, que no está mal el hecho de decir, yo quiero tener lo que Dios tiene para mí, sino que están al final de cuentas por esas verdades que les van a llevar a esa comunión con Dios, a esa conexión con Dios, a esa gloria, a esa era venidera que la iglesia como tal está expectante. Los falsos al final de cuentas van a ser reconocidos por el Señor y nosotros, si tenemos un poquito de acuciosidad, por sus frutos los vamos a conocer, dice la palabra. O sea, algo que de alguna forma va definiendo al que no es verdadero discípulo. Al llegar aquí a este punto, los falsos discípulos en su mayoría se habían ido. O sea, toda esa multitud que anduvo ahí buscando al Señor, que vio la multiplicación de los panes, que estuvo cercano, la mayoría se había ido, lo habían abandonado. ¿Como resultado al final de qué? Del rechazo a sus enseñanzas. No estaban de acuerdo y se volvieron al final de cuentas a sus antiguos quehaceres, a su antigua forma de pensar, de ver las cosas, y con la intención al final de cuentas de no volver más, sencillamente al Señor. Ahí lo que demostraron era que no eran dignos del reino de los cielos. El grueso de esa multitud, acordémonos que acaba de alimentar a 5,000 y de pronto al final se queda casi que con los 12 y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? Es una situación que uno dice, Dios mío, se le fue la iglesia, no quedó nadie. Algo está pasando. Yo me acuerdo cuando se decían, algo está pasando, la gente se está yendo. Vámonos, algo está pasando. Y a veces hay movimientos que se dan muy al margen de que sea algo correcto, algo real. Dios, ahí recordemos que ser discípulo no quiere decir ser creyente. Aquí cuando se está hablando de esos discípulos que se fueron, era gente de esa multitud que seguía a un maestro, pero no necesariamente está hablando de gente que toma la instrucción y la hace suya. Por eso esta palabra va en ese sentido de ver quién es el verdadero y quién es el falso discípulo. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de sus santos ángeles. Se hace ver como que hay un asunto ahí, se trata del pecado ese cometido, que aquellos que por algún motivo de temor, de vergüenza, de descuido al final, de tardanza en una inclinación más al amor del mundo, rechazan lo que es la evidencia, rechazan la revelación, para al final de cuentas no confesar a Cristo como su Señor en todo momento, ante toda situación, ante cualquier asunto que venga, y quedan como esos incrédulos que al final el Señor dice, yo no los tomaré, se avergonzaron de mí, pues no son los que son míos, y tienen más estima al final de cuentas. ¿Por qué? Por su favor personal, por su agenda personal, por sus diferentes sentires, antes que por el acatamiento de lo que es la palabra del Señor. Y aquí podemos ver cómo reaccionan los verdaderos discípulos. ¿Cuál es el sentir? Ellos escucharon palabras que tenían olor a vida para vida. Por eso en el versículo primero de este que estamos analizando, que es el 67, dice así, en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también se van a marchar? Tenía apenas a esos ahí, después de haber tenido la multitud, le dice, ¿ustedes también se van a marchar? Ahí el Señor usó de alguna forma la deserción de todos aquellos que estuvieron allí, todos esos falsos discípulos,
para resaltar la fe de esos 12. Y como siempre, el impetuoso, Simón Pedro, de pronto salta una vez más y, y se convierte en el vocero de los 12. Y ahí llega y, como en otros momentos, él había tomado la palabra y hace una expresión. Acordemos que en otros momentos, cuando el Señor confronta sobre situaciones de quién era Él, Pedro en Mateo 16:15 Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro se lanza y respondiendo, dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor de seguido le dice, eso no te lo ha revelado carne ni sangre. Y Pedro se siente todo envalentonado y casi que momento después trata de exhortar al Señor para que no vaya a la cruz. Y recibe Pedro una fuerte reprensión de parte del Señor por esa actitud. Si Dios nos usa, es cosa de Dios por su gracia. No es un asunto de que yo sea muy hábil o que tenga mucha santidad. Es gracia del Señor que nos use para hablar su preciosa palabra. El Señor casi aquí lo que le está indicando a sus discípulos es que, ¿cómo está la cosa? Se han decidido a permanecer a pesar de que ya todo el mundo se fue, que la mayoría se fue. De hecho, las multitudes con su actuación demostraron que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Es lo que la palabra dice a lo largo de ella. Y aquí los que con ligereza de pronto se acercan, amados, con ligereza también se marchan. Hay gente que no da la pelea en nada y a como se acerca, así también se va. Porque andan buscando muchas veces lo que no es realmente lo que cala profundamente, que es la verdad de la palabra. Cuando usted encuentra asentamiento en eso, es muy difícil que su vida sea movida de aquí para allá por cualquier corriente de doctrina. Y eso no está muy alejado de las deserciones que de pronto vemos en todo el contexto cristiano del tiempo actual, donde vemos gente que andan tras lo mismo y de pronto abandonan una iglesia o abandonan el reino o se van al mundo porque hay esa fluctuación. Es que no. Yo fui a la iglesia y algunos dicen, ya conozco, yo fui a la iglesia evangélica, no me gustó. Y tal vez fue que entró un día y salió y ya. Y eso fue el hecho de que fue, ya palpó. Tenemos que entender que el discípulo verdadero es aquel que realmente tiene apego, afecto por ese entendimiento de la verdad. El Señor les estaba concediendo de alguna forma aquí a estos discípulos la oportunidad de libremente o permanecer o afianzarse o revocar su decisión de seguirlo. ¿Ustedes qué? ¿Se van a quedar o se van a ir también? ¿Qué han decidido? Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Aquí claramente está indicando que Dios es el que tiene unas ovejas que Él ha escogido. Aquí lo está diciendo. Él ha escogido unas ovejas y estas ovejas, por su parte, creen y le siguen su voz. ¿Qué podemos conectar con eso? Siguen lo que Él dice, siguen su palabra, siguen su instrucción. Y lo que distingue a las ovejas es que captan la voz del pastor, captan la palabra del Señor. De alguna forma eso es lo que determina si la oveja es oveja, si está siguiendo a ese Señor. En acto seguido, en esa palabra que estamos analizando, es la expresión de Pedro, cuando el Señor les dice, ¿ustedes qué? También, igual que la mayoría, se van a ir. Y Pedro inmediatamente con esa espontaneidad que a veces le trajo problemas a Pedro, pero con esa transparencia, Pedro viene y dice en el versículo 68, en la Nueva Traducción Viviente, Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahí Pedro, en una clara profesión de fe, está mostrando que es un discípulo genuino, un discípulo verdadero que tiene afecto en lo que realmente determina si es discípulo o no. Se distingue, ¿por qué? Por reconocer la palabra que le da vida.
por reconocer aquello que es firme, aquello que no cambia. Los falsos tienen afectos en este mundo, tienen afectos en su bienestar transitorio, temporal, momentáneo, en sus sentires, en sus privilegios, en muchas cosas, en sus metas personales. Pero el que realmente es discípulo del Señor expresa eso que Pedro expresó ahí. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a encontrar la palabra que nos da vida? Si no solamente en ti. La multitud busca en Jesús. ¿Qué estaban pretendiendo? A un segundo Moisés. Alguien que los nutriera, que los alimentara, que los llevara, que les supiera todas sus necesidades materiales. Eso es lo que estaban ellos queriendo y por eso toda esa multitud de un inicio quiso establecerlo como rey. Quiso llevarlo y entronarlo. Pero los 12 estaban viendo, bueno, no todos los 12, quién realmente él era. Habían creído quién era Jesús verdaderamente. Y aquí es algo que el Señor de pronto les confronta y hace ver que no todos ellos están conectados como deberían estar conectados. El Señor discerniendo lo que estaba ahí en su grupo. Pedro hace ver que no hay otra persona a la cual acudir. Claramente lo dice, no hay quien pueda satisfacer el anhelo que sus corazones tienen por la procura de aquello que es vida. Pedro hace una clara expresión de que el Señor está hablando más que palabras. Está hablando algo que es vital, algo que le llena en su espíritu, que le da vida y entiende que en eso es la forma, el medio de salvación, el medio de gracia que Dios ha puesto a disposición a través de ese personaje que él está reconociendo que era el amado, el esperado por las naciones. Ahí Pedro lo está haciendo ver claramente. Miran a Jesús como el santo, como aquel que viene consagrado de Dios para cumplir una labor, una tarea mesiánica que solo él podía llevarla a cabo y él estaba haciendo conforme lo que se le había asignado. Es más, cuando los judíos apresan al Señor y se da todo el tema de la crucifixión y todo lo demás, Pedro, con una actitud también casi sin medir consecuencias, él de primero expresa en ese discurso frases que quizás si las conectara, lo que eso le podía repercutir, no las hubiera dicho, pero están ahí establecidas porque se hace ver cómo esa persona llena del Espíritu, lleno del valor de esa palabra, la transmite, la dice. Y cuando Pedro en un momento dado está dando una expresión ante esos religiosos que habían apresado y habían llevado a la cruz al Señor, en Hechos 3:14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicida. Los estaba tratando de que sus intereses mezquinos religiosos solo al final estuvieron buscando cómo hacían suyas sus propias metas y apelaron a la mentira, apelaron al engaño y al final de cuentas a lo que dejaron libre fue un homicida y no al justo, no al santo ser que venía en ese momento. En Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Claramente todo convergió en un momento específico, en un momento en particular. Dios con esta expresión hace ver que la historia está establecida por Dios. O sea, la palabra contiene todo el plan eterno de Dios. Cuando yo me aboco a la palabra puedo ver ese trazado de Dios. Y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción en eso. Cada uno de los eventos que se fueron dando, quienes convergieron para que se fueran realizando las diferentes situaciones que llevaron a la crucifixión, obedecían ¿a qué? Al acatamiento, aunque ellos no se dieran cuenta, de un plan soberano de Dios. Donde Poncio Pilato, donde Herodes, donde cada uno de esos malos, porque eran malos, de hecho concurrieron para cumplir un propósito, un plan divino. Dios impulsa al malo para que haga maldad. Dios es creador de maldad. En absoluto. Dios no hace pecar. Dios no induce a pecar. Pero ¿qué pasa? Sí puede usar la maldad del malo para que su plan, para que su propósito se cumpla, sin inducirlo a eso. Claramente Él tiene una clara participación en la salvación del justo. Y le direcciona, le lleva, pero en la condenación del que se condena,
Dios no tiene una acción activa, simplemente es pasivo, no interviene. Porque algunos dicen, es que no, Dios define quién se va al infierno y quién se va al cielo. Al final de cuentas es como si Dios dijera, ok, usted haga lo que haga, pida lo que pida, usted va para el infierno, listo. Y no es eso, todos vamos para el infierno. Todos por nuestro pecado, por nuestra inclinación pecaminosa, no buscamos a Dios, nos alejamos del Señor. Esa es la situación de toda la naturaleza humana caída después de Adán. Pero Dios ha influenciado activamente en unos para que esos de pronto conozcan al Señor y se conviertan y yo los salve. ¿Por qué? Porque es la simple y llana misericordia del Señor. Pero no está incidiendo en que el malo haga la maldad, simplemente usa la maldad del malo para provecho suyo. Aquí está usando a Herodes, está usando a Poncio Pilatos, está usando a los gentiles, está usando a Judas, al final de cuentas, para que todos, al final de cuentas, lleven a cabo su plan, su propósito. No, de nuevo, no quiere decir que Dios incline a pecar a nadie, sino que Dios usa las inclinaciones pecaminosas del malo para sus fines. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso es parte de la soberanía que a veces nos cuesta captar, nos cuesta entender. Hay cosas que usted puede intuir que van a suceder. ¿Podrá Dios intuir qué pueda suceder en la conducta del ser humano caído? Usted puede intuir que si usted pone aquí, qué sé yo, lo he definido con pájaros, usted pone carroña y pone alpiste y pone un canario y un sopilote, usted puede intuir, ya sabe a dónde va a ir cada uno. Usted coge aquí y suelta una rata ahí, la rata no va a pasar ahí libremente, por lo general se va a ir por las escondiéndose. Hay conductas, hay cosas que son propias de cierta naturaleza. Y por supuesto que Dios conoce la naturaleza caída y hace uso de eso para propósitos suyos, sin inducir a eso. Es parte de la naturaleza caída de aquel que sencillamente se ha apartado. Así que esta doctrina que el Señor enseñó estaba mostrando el camino hacia vida eterna. Y los verdaderos discípulos estaban adheridos a esa doctrina, estaban conectados a esa y estaban dispuestos a morir, a vivir por ella, con la absoluta seguridad de que estaban amando a la persona enviada por Dios, al Mesías que había enviado el Señor, y al final de cuentas entendían que ese Mesías estaba revelado, estaba manifestado en la predicación de su palabra, y el acatamiento a lo que él decía era lo prioritario. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú tienes palabras que transformen mi vida. ¿A quién iremos? Al tener esta seguridad, no importa al final de cuentas el que tengamos que renunciar a algo, si usted sabe que está siguiendo las palabras que son verdad. Él nos pide al final seguirlo hasta el último momento y usted y yo tenemos que tener adherida esa palabra en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y saber que los cielos pasan, la tierra pasa, pero su palabra no pasa. Y lo que Dios ha dicho permanece para siempre. Y si hay algo seguro en lo cual usted y yo podemos encontrar nuestro asirnos firmemente, es de la palabra del Señor. Por eso el verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra, es aquel que hace la palabra, confía en la palabra y la verdad de la palabra lo liberta. Aquí de seguido el Señor viene y le dice, después de esta declaración de Pedro, en el versos 70 y 71, entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes. Yo los elegí a ustedes 12. Pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote. Uno de los 12, quien más tarde le traicionaría. O sea, en su conocimiento divino del corazón humano, el Señor ahí sabía que Judas permanecía en el reino de Satanás. Que Judas estaba allí y que lo iba a traicionar. Como cualquiera que no está en el Señor. Aquí esta elección de Judas, por llamarle así, no es para salvación. Como tampoco fue, qué sé yo, la elección del pueblo del Señor de Israel, es decir, todos fueron seleccionados para salvación. No, Dios escogió un pueblo del cual saca, al final de cuentas, sus elegidos de ese pueblo, saca a aquellos que todos los salvos venían de ese pueblo de Israel. Hoy todos los salvos vienen de cada uno de los pueblos de la tierra. Y Dios ahí va de alguna forma haciendo su llamado. Escogió a esos 12
Pero ¿qué hace ver? Que uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Por qué lo iba a traicionar? Al final de cuentas, Judas Iscariote, que fue elegido allí, fue elegido para un apostolado, o sea, para ser un enviado del Señor. Pero él tenía al final de cuentas sus propios métodos, su propio entendimiento de las cosas, tenía inclinaciones al dinero, eso nos lo hace ver algunas partes de la palabra, y manejaba una agenda diferente para el Mesías. Él dice, si este es el Mesías, la forma en que tiene que llevar a cabo su acción es así y asá. O sea, él tenía ya una idea preconcebida de cómo tenía que ser el Mesías según el contexto, según el pensamiento del mismo pueblo judío y de aquellos que estaban rivalizando fuertemente contra esa ocupación que en ese momento tenían del Imperio Romano. Cualquiera que tenga una naturaleza caída, luego de qué sé yo, de analizar el Señor, de ver lo que estaba allí, pueda proceder de una forma que no va a ser de acuerdo al apego meramente al plan de Dios, sino que va a fluctuar. Entonces el Señor, ahí después de que Judas había salido, les dice a los otros, a los 12, perdón, a los 11. En Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En caso de que ellos de alguna forma estuvieran pensando que no, es que nos eligió porque somos la crema innata de Israel. No hay nada mejor que nosotros aquí. Aquí claramente les está haciendo ver todo asunto de orgullo mejor. Métale una agujita a ese helio que lo está elevando, no se la crea. Ustedes no tienen un privilegio especial por ser mejores que nadie. Jesús ahí está dejando claro que el privilegio al final es del Señor que escoge y no a los méritos de ellos. El Señor eligió a cada uno de ellos, su elección fue una elección soberana y igualmente Él elige a cada uno de los, qué sé yo, de los creyentes para salvación sin mediar ningún mérito humano. Y eso es algo que yo tengo que tenerlo claro en todo lo que es el actuar, el proceder del Señor, porque es lo que la palabra hace ver. En Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, o sea, ya había una inclinación. ¿Por qué? Porque obedecía a su padre. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro. ¿Por qué una persona se inclina a eso? Porque obedece a alguien que está sobre él en esa condición. En el versículo 27 de Juan 13 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esto, amados, no exonera a Judas de ninguna manera de su responsabilidad. No exonera como si él fuese un títere actuando en algo que era llamado a hacer sí o sí, en el sentido de que su voluntad estaba coartada por Dios para que hiciera lo malo. Dios no estaba de alguna forma inclinándole a hacer lo malo. Su corazón malvado deseó en todo momento con exactitud lo mismo que deseaba el diablo. ¿Y qué es lo que deseaba el diablo? La muerte de Jesús. Estaba totalmente en contra de lo que era el plan de Dios, y Judas sencillamente seguía el libreto de lo que era el plan del diablo. Por decirlo así, Satanás y Judas se habían puesto de acuerdo. Podemos decir que así como usted y yo somos hijos del Espíritu, hijos del Señor, y el Espíritu Santo cuando gobierna nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice? Que es un gobierno, que es un inclinar, que es un hacer conforme a lo que Dios a través de su Espíritu Santo inclina. Pues en el otro sentido, el que gobierna la vida del caído, y en este caso de Judas, es aquel que sencillamente contribuye, apela a sus malos deseos y es gobernado por Satanás. Y sencillamente él va a hacer todo lo que esa naturaleza caída va a hacer, y es ir en contra de Dios, es ir en contra de los planes. Y si no me lo creen así, por lo que les acabo de decir, que es lo que dice la palabra en Juan 8:44, dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
¿Quién está en ese ámbito? El que no es hijo de Dios, el que no se ha inclinado al Señor, todo el que pertenece a la raza caída. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De ahí que cuando leíamos el Salmo 12 en un inicio, a veces el mundo no le da el peso que debe darle a la mentira. Y pensamos, una mentirita blanda no está mal. Y vemos montones de ejemplos, de pronto hasta pícaros de un cura ahí que dice un mentirón, perdóname señor, usted sabe que aquí para arreglar la cosa. Y de pronto, no sé, se nos va metiendo un chip ahí extraño, como que yo puedo jugar con la mentira siempre que busque un bien. Amados, no podemos ser pragmáticos en eso, de que la búsqueda de un determinado objetivo va a justificar cualquier medio que yo use, para nada. Yo no puedo usar artificios del diablo para decir, voy a ver cómo le favorezco la obra del Señor. Así que Satanás es padre de mentira. En el momento en que la persona se mete en mentira, hace lo que el que es papá de todos los mentirosos le induce a hacer. Y aquí, pues por supuesto, hablando en el contexto de Judas, pues él hacía lo que su padre, el diablo, le indicaba. Satanás, el adversario supremo de Dios, entonces viene y utiliza a Judas para oponerse. De igual forma intentó, después de que Pedro hace ver, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro de pronto se le infla el pecho y dice, ¿vieron? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Hijo de Dios, yo hablo por Dios. Y qué terrible cuando de pronto usted es usado y piensa que es porque usted es muy santo. Simplemente Dios le quiso usar en ese momento para un propósito. ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué jactarte? Si no, Señor, si lo usas, gloria a tu nombre. Pedro de pronto cayó en un sentir de sacar pecho. Acto seguido, el Señor viene y hace ver su necesidad de ir a la cruz, su necesidad de pasar por todo eso. Y entonces el que habla por Dios, que se siente con esa prerrogativa, le dice, ¿cómo vas a permitir que tal cosa te suceda? No, eso no ha de ser. Y entonces la palabra dice claramente que fue la respuesta del Señor ante esa insinuación de Pedro en ese momento. En Mateo 16:23 dice, pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquel que le acaba de decir, eso no te lo dijo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. No es que está plenamente poseído, no, es que Satanás lo está usando en ese momento. Y es lo que está hablando. Cuando comió el bocado, Satanás entró en él. O sea que él ya había aceptado una insinuación a hacer algo contrario al plan de Dios. Sencillamente era la posición que Judas tenía y es lo que está describiendo aquí esta palabra con Pedro. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Cada vez que yo no hago la agenda del Señor, sino que me ocupo de mi propia agenda o agenda humana contraria a divina, estoy siguiendo el lineamiento de Satanás. En este pasaje nos hace ver cómo el Señor identificó ahí a Satanás como fuente de lo que estaba detrás de esas inclinaciones de Judas. Pero amados, no por eso queda Judas relevado de su inclinación, de su determinación de hacer lo que hizo. Mateo 26:24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, refiriéndose a Judas, aun cuando Dios cumple propósitos por medio de pecadores, de hombres caídos, no por eso son menos gravosos al final de cuentas las condiciones de ese pecador. O sea, no podemos decir es que no, tenía que hacer. Algunos dicen, no es que Judas hizo lo que tenía que hacer, ¿cómo Dios lo va a castigar? No, sencillamente el Señor usó la maldad de un caído para su propósito, pero no lo indujo a eso. ¿Estamos claros en eso? Porque eso es vital. Eso es algo que es vital para poder entender que al final de cuentas Dios no es creador de maldad. Dios no es el que incite a pecar, pero perfectamente usa el pecado para propósitos suyos. Poncio Pilatos, Herodes y Judas, parte de eso. Aquí debemos mirar cómo esa fe inicial de los verdaderos discípulos resultó en un compromiso de lealtad con Cristo. Vincularse
Pero ¿qué pasa? Los falsos discípulos al final lo iban a abandonar, todos los 12, pero excepto los 12, bueno, excepto Judas, todos hicieron un compromiso de permanecer fieles a él, de estar ahí adheridos a él. Judas, como instrumento de Satanás, no hace abandono del Señor Jesús cuando la multitud lo dejó. Él se quedó ahí, permaneció, aunque hipócritamente, como si estuviera de acuerdo con el plan del Señor. Pero ¿qué pasa? Sus intenciones destructivas estaban allí, viendo a ver cómo se llevaban a cabo. Él tenía cosas en su propio provecho, por lo menos en su visión en ese momento. De hecho, uno puede entender que hay actuaciones de personas que no se separan del todo, que se mantienen de alguna forma ahí adheridas, pero hay una rebelión, una oposición permanente a la enseñanza, permanente a todo, y tratan de manejar de pronto su agenda perversa por algún plan, alguna cosa, algo que les da algún nivel de, qué sé yo, de realización egolátrica, pero muchas veces eso obedece a cuando alguien se inclina por mi sentir y no por la palabra. Es que yo sé que ahí dice eso, es que yo sé que la palabra dice eso, pero es que yo siento tal cosa. Y amados, es muy peligroso cuando mis inclinaciones son por mi sentir y no por la palabra. Porque el sentir perverso y engañoso de corazones malos pueden ser muy diversos. Y cuando yo antepongo lo que Dios dice a que yo no siento tal cosa, hay que tener mucho cuidado, porque ahí es donde podemos dejarnos llevar, como Judas se dejó llevar a hacer cosas contrarias. No estaba en férrea oposición, sino que dice, voy a usarlo para que se cumpla lo que el Mesías tiene que hacer. A lo mejor él no está bien empapado de qué es lo que tiene que hacer. Acordémonos que Judas ahí, en ese grupo de apóstoles, él no era Galileo, él era un miembro de un grupo nacionalista, extremista, que era llamado los celotes. Él era parte de ese grupo. Y los celotes eran un grupo que llevaba una férrea oposición a Roma. Ellos tenían ese llevar a cabo, de alguna forma, cómo nos quitamos a estos romanos de encima. Y ahí él estaba de alguna forma manejando su agenda egoísta, maligna, con la mente de alguien que lo estaba viendo en función a ver cómo derrocamos a esos romanos, cómo cumplimos con ese papel que el Mesías debe cumplir, que quizás a él no le ha caído y no conoce el contexto como yo, que estoy tan empapado aquí en este contexto y sé qué es lo que debe hacerse. Y de pronto pensaba, no, es que tiene que establecerse realmente de nuevo Jerusalén como la cabeza de las naciones. A eso es llamado. Si usted ve el Antiguo Testamento, Israel es llamado a ser la cabeza de las naciones, cuando usted no entiende que eso es una figura del Israel celestial, del pueblo que está difundido por toda la tierra. De pronto vemos actitudes, sentires muy en el tiempo presente que conectan con ese sentir del Israel histórico. Y vemos hoy gente con el mismo espíritu de Judas y el mismo espíritu de los celotes tratando de llevar adelante su propia agenda al margen de lo que Dios haya establecido, al margen de la forma en que Dios lo ha dicho. Y él de pronto ve frustradas sus intenciones, ve de pronto frustradas de acuerdo a las enseñanzas que puede estar viendo del Señor, que habla de llevarse él a un sacrificio. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la sangre que será derramada. Y todas esas expresiones, de pronto dice, no, aquí mejor partir por lo sano. Este no es, seguro viene otro, y decide entregarlo. No era un asunto más que su agenda no es mi agenda. La forma en que él quiere para hacer las cosas no es la mía, aunque lo estuviera oyendo de viva voz, de boca del Dios mismo. Qué terrible es cuando yo cojo la palabra y digo, yo sé que aquí dice esto, pero yo pienso esto. Yo sé que la palabra dice esto, pero es que a mí no me parece eso. Qué terrible es cuando yo me equiparo en pensar que puedo ir de tú a tú con lo que Dios expresa versus lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que a mí me motiva. Amados, nuestra naturaleza caída tendrá un montón de inclinaciones que son perversas y engañosas, que solamente la pureza de la palabra del Señor es la que convierte el alma. Solamente la palabra del Señor es la que nos puede transformar a lo que dice la palabra. No os acomodéis a este siglo, sino renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso de pronto tenemos esos serios problemas cuando alguien no ve la gracia y entiende y piensa, no es que no puede ser, yo tengo que ganármelo.
Yo voy al cielo por mi esfuerzo. Tal vez Cristo me perdonó, pero de aquí en adelante, donde Cristo me perdonó, yo voy al cielo por mi esfuerzo. Si me quedo de camino, pierdo la salvación. Así que yo soy el que al final de cuentas llego allá. Amados, si dependiera de nosotros, nos condenamos hoy, mañana, pasado. Entonces la salvación es nuestra, no es de Cristo. Entonces lo que nos dio, nos lo hubiera dado un cordero, un becerro, perdón momentáneo y el resto es suyo. Y no es eso lo que la palabra dice. Lo que el Señor nos dio es vida eterna. Nos dio salvación, no perdón momentáneo, que era lo que sucedía en el antiguo pacto. Pero a algunos de pronto esto les causa no sé, un sentir que yo lo entiendo por la palabra. Es un sentir religioso de obras humanas, antes que realmente lo que la palabra de Dios expresa. Y aquí el Señor ya ha repetido 2 veces que ellos están ahí porque el Padre los trajo. Si no, no hubiesen estado allí. Lo acaba de decir en el versículo 44 y lo repitió en el 63. Están ahí porque era el Señor el que los había traído. Hay quienes parecen de pronto santos, pero podrían ser diablillos, por no decirle diablos completos. ¿Por qué? Porque no obedecen a la palabra. ¿Y qué es lo que distingue a los hijos de mentira, a los hijos de Satanás, a los hijos que son mentirosos y que no obedecen la verdad? Y algo que de pronto nos parece extraño, pero real, eso provoca mucho daño en las congregaciones cuando yo no manejo la agenda de Dios, sino que manejo mi propia agenda y mi propia verdad. A los hombres se les puede engañar, pero los ojos del Señor son los que penetran profundamente y ahí no hay forma de que nosotros podamos engañar al Señor. Entre los más cercanos al Señor había uno que el Señor dice era como el diablo encarnado. Pero ni Jesús ni sus discípulos echaron fuera a Judas. Estaba ahí, consintieron en seguir en su compañía. Nadie lo expulsó. Amados, y esto nos muestra una lección. Esto no podemos dejar de verlo y de tomarlo en cuenta. En este mundo no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Téngalo usted por seguro. Pero yo no puedo descartar a los 11 por un diablo. Si en esa iglesia se predica la palabra y se predica la verdad, yo sigo la palabra y sigo la verdad, aunque un diablo esté metido. ¿Estamos claros o no? Y a veces son cosas que yo he oído gente, es que allí está aquella persona y yo no voy porque esa persona está ahí. Dios mío, siempre vamos a encontrar lima. Dice la palabra que hierro con hierro se aguja. Así el hombre en el trato por el hombre. ¿Quién permitió que Judas estuviera ahí? Dios. Y de pronto, ¿quién permitió que esa persona que le causa este cierto escozor y le arde, esté por ahí? Dios. Soportados, dice la palabra. Y somos llamados de alguna forma a entender que aunque yo pueda estar discerniendo, pensar que hay un diablo, según mi entendimiento, esa persona no merecería estar ahí. Yo qué sé de los tratos de Dios. ¿Cómo puedo yo percatarme de que aquella persona que yo digo es un hipócrita? Yo sé que está ahí nada más por tal o cual. ¿Qué voy a estar sabiendo yo lo que Dios pueda estar hilvanando? Amados, ninguno de nosotros tiene ese nivel de entendimiento del corazón humano, sino solo Dios. A nosotros nos toca ¿qué? Predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Al final de cuentas, solo Dios sabe por qué permite X o Y persona en un lugar, no importa lo que yo pueda tener de opinión. Si en el lugar escucho palabra y estoy conforme al afecto a la palabra, pues la palabra hará su obra. Y en una que va, en una que viene, pues aquel que está en no, de pronto se va así. Pero eso es prerrogativa de Dios, no es mía. A mí como pastor yo puedo decir, ahí es que aquel bandido, que ya me la conozco, yo sé que es, y uno como pastor que no se da cuenta de un montón de cosas. Pero amados, no puede uno ponerse a lanzar directamente a alguien porque uno sabe que anda en esta o aquella cosa. Para nada. Estaría ensuciando el mensaje, estaría llenándolo de cosas que no son lo que la preciosa palabra debe hacer. La palabra tiene que confrontarnos con los planes maravillosos de Dios, que nos lleva a que nuestro corazón se convierta. Dice que es la palabra, la instrucción de ella, la que hace que el alma se transforme, se convierta. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A nosotros no nos toca juzgar, sino amar. Los incrédulos no están, qué sé yo,
no estarán motivados, de hecho, a acercarse a una iglesia y aceptar a Cristo si la vida de cada uno de nosotros como creyentes no demuestra realmente un deseo por las cosas de Dios, no demuestra al final que hay verdad ahí, incluido lo que es la paz y la santidad que debe ser vista, sin la cual nadie verá al Señor. Qué hermoso es poder llegar a un lugar donde usted dice, es que qué bondad, qué mansedumbre, qué cantidad de frutos del Espíritu Santo están allí presentes entre sus hermanos. Qué hermoso es habitar en medio de ellos. A nosotros nos toca crear ese ambiente por el apego a la palabra y que el Espíritu Santo permita que los frutos del Espíritu sean lo que emerja en nosotros. Amor, gozo, paz, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Que eso sea lo que la gente pueda entrar y ver y decir, qué maravilloso, qué hermoso. ¿Quién lo hace? Dios en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Por nuestro apego a lo que Dios dice que debemos hacer para Él. Pero nadie puede fingir los frutos. Esos emergen solos. Y emergen también los malos frutos. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos que tener ese apego a la palabra. Apocalipsis capítulo 21, verso 27, y voy terminando. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Amados, esto se refiere a la Nueva Jerusalén. Esto se refiere a la condición y de pronto aplicamos esto prácticamente a la iglesia. Y nos ponemos nosotros como gente que dice los impuros aquí no tienen lugar. Los que andan con malas actitudes no tienen lugar. Yo no soy el portero de Dios para decir quién pasa y quién no pasa. Gloria a Dios. Eso lo hace el Señor. A nosotros nos toca abrazar, ofrecer gracia, misericordia y favor a todo el que entra por esa puerta. A todo el que de alguna forma Dios acerca a su reino. Yo no sé si habrán Judas o no habrán Judas. Yo no sé si habrá gente con una intención de andar detrás de una chiquilla o detrás del buen Dios que hizo los cielos. Pero de todo hay. Pero no puede mi prejuicio en función a alguien entorpecer la obra que Dios está haciendo en esa persona. A mí me toca hablar la palabra, esperar que esa palabra en el tiempo del Señor se dé lo que el Señor va a hacer. Si no, Dios juzgará. Al final de cuentas, Dios es el único que puede hacer la separación correcta. No me toca a mí. Yo si me pongo a hacer separaciones, amados, destruyo posiblemente a mucho del pueblo del Señor. Y eso es lo que nos sucede a veces cuando la iglesia no entiende los conceptos de disciplina. Porque no quiere decir que yo no pueda ejercer como iglesia disciplina en alguien que abiertamente, públicamente hace cosas incorrectas. La iglesia es llamada a aplicar disciplina, por supuesto. Pero tenemos que cuidar de hacerlo bíblicamente. Porque si no, al final de cuentas estamos pensando en que estamos en tiempo de siega y tratando de sacar quién es cizaña o quién es trigo. Y no somos llamados en el tiempo presente a ese tipo de escrutinio. Es solamente el Señor el que lo realiza. Termino con esta palabra, Mateo 13, 29, que dice, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, en este mundo, por muy fieles que seamos y querramos ser como ministros del Señor o como iglesia del Señor, amados, el mal se ha extendido y llega de pronto a límites inconcebibles. Llega a cosas que usted dice, no lo creería. No percibo cómo una persona va a esa iglesia y hace esas cosas. Amados, la obra, el ministerio de la iniquidad está en marcha desde hace mucho tiempo. Y entonces yo no puedo juzgar a una congregación en función a un Judas, a una persona que no se mueve conforme a su padre Dios, sino a su padre el diablo. Pero yo no soy quien para hacer ese tipo de juicios. El día vendrá cuando se hará esa separación definitiva. Como lo dije antes, la iglesia le toca aplicar disciplina en las cosas evidentes, en lo que realmente es algo que la palabra da pie para que la iglesia aplique disciplina. Y por eso dice la palabra, y se pondrán de acuerdo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares, eso es la disciplina en la iglesia. Eso no es un asunto de demoniología o como algunos lo pretenden hacer ver, no, es disciplina en la iglesia. O sea, la iglesia como ente de gobierno en el ancianato y demás líderes, Dios ha dado la prerrogativa de aplicar disciplina
cuando hay un acto que es digno de ser censurado. Pero con procura a ver cómo esa persona es restaurada de nuevo y que pueda seguir el proceso de formación. Pero el escrutinio final de decir, este es cizaña y este es trigo, este es del diablo y este es de Dios, amados, a ninguno de nosotros nos toca. Jamás. Para nada podemos asumir nosotros eso. Sabemos cuál va a ser el destino. El granero, al final de cuentas, es el lugar que va a recibir a los verdaderos creyentes y el horno a los manojos de la cizaña. Pero ese acto al final, el Señor es el que lo va a hacer. Los que tenemos una ciudadanía que entendemos que está en los cielos, pues en nuestro corazón hay la confianza, hay la convicción. Dice la palabra que el Espíritu Santo pone la convicción de ser hijos de Dios en el corazón de cada uno de los que son hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que caminar bajo esa inclinación. Pero usted y yo, aún cuando tenemos esa inclinación, hacemos cosas que no son muy dignas de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que sigue? Es que yo entonces no soy hijo de Dios. Si usted no siente escrúpulo, digo yo, si usted no siente remordimiento, si usted no siente que le enchila algo que atenta contra la pureza y la santidad, yo me preocupo. Pero usted se siente bien mal, yo alabo al Señor aún por lo mal que usted se siente. Porque eso dice, usted no pertenece a donde pertenece el perro, a donde pertenece el puerco. Usted pertenece a una naturaleza diferente, donde esas cosas, donde esas formas de habitación no son la suya. Así que si usted se ha sentido mal de practicar cosas o de ir a lugares que no convienen, hágale caso al Espíritu Santo porque ese no es su lugar. Usted no debe frecuentar eso. Debe poner distancia a eso que le está afectando. Sencillamente atienda al Señor y entre más seamos gente pronta para atender al Señor, más y más de esa santidad, de esa pureza, de esa gracia del Señor va a ser notoria en nuestra vida. Y el mundo necesita ver al pueblo santo del Señor. No porque nosotros le evitemos, no, porque somos un pueblo que ama la verdad y se mueve conforme a aquel que es padre de verdad y no padre de mentiras. A veces algunos piensan, una mentirita para salir del paso. Amados, aquel que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Ese no resbalará jamás. Hay momentos donde tenemos que denunciarnos a nosotros mismos de algo que no estuvo bien. El mundo lo podrá castigar, pero el cielo lo alaba. Cuando usted toma esa actitud, cuando usted toma esa conducta, no nos repleguemos a un mundo caído y sus formas. Seamos realmente ese pueblo del Señor, seamos realmente discípulos del Señor que le amamos y por eso nuestra conducta tiene que ser en función a que Él reciba toda la gloria, toda la honra, aunque nosotros podamos ser menospreciados por el mundo. Amén. A ese buen Dios es digno de alabar. Alabamos al buen Dios, Padre precioso. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti, nada, absolutamente nada deseamos en esta tierra, Señor. Sabemos que el mundo ofrece, Señor, diferentes favores, como Satanás en el desierto te ofreció, Señor, todos los reinos, ofreció, Señor, honra, ofreció grandes cosas con tal de que te inclinaras a Él. Entendemos, Señor, claramente que el único que es digno de suprema adoración eres tú, Señor. El único Dios que hizo los cielos y la tierra, que por tu gracia has dicho, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, yo te escogí. Ante ti nos inclinamos, Señor, y oramos para que, Señor, todas esas inclinaciones pecaminosas que han estado allí, Señor, debatiéndose dentro de nosotros, que nos inclinan a cosas que no te honran a ti, Señor, sean extirpadas, sean erradicadas de nuestro ser interior, Señor. Queremos ser ese pueblo, Señor, que se mueve como verdadero pueblo que es discípulo tuyo, Señor. Que pueda decir como Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Queremos amar esa palabra, queremos amar esa verdad, queremos obedecer esa verdad y movernos cada día de nuestra vida conforme a lo que tu palabra dicta, Señor. Todo sea para honra y gloria de tu santo y precioso nombre, el nombre de Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Él es digno de suprema adoración. Yo quiero conocerte cada día más a ti.
estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el... Una última vez. Y al que está sentado en el trono, y al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, amén.
A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza, Señor Jesús. Amén. Aún en las cosas que entendemos que son absolutamente correctas, veraces, estoy de acuerdo, me matriculo. Amados, nosotros tenemos que imponernos alguna forma de acción activa en función a eso. Difícilmente usted dice, sí, yo quiero amar la palabra y quiero conocerla más y quiero crecer en ella. Pero si yo no me defino algo, ¿cómo procuro eso? Se convierte simplemente en un deseo que pudiera ser no cumplido si no soy diligente en función a eso. Todo este año que vamos a comenzar es un año donde vamos a dar mucho énfasis a la palabra, de leer la palabra de continuo, a estar rumiando la palabra. Por supuesto que tenemos predicación expositiva y aquí se da mucha palabra, pero yo no puedo pretender quedar con solo lo que sale del púlpito cada fin de semana, sino que tengo que tener mi propio tiempo de búsqueda, de lectura de la palabra. Así que hay varias formas en las cuales se les va a estar invitando a formar parte de formas de lectura de palabra dosificada que se va a estar ofreciendo de diferentes formas. Lo que queremos es que estemos expectantes todos de estar nutridos en ese sentido, de entender por lo que hemos estado escuchando, lo importante de ser verdaderamente discípulos que amamos, que entendemos y practicamos la palabra del Señor. Así que se van a emitir posiblemente algunos hasta calendarios y diferentes cosas para que podamos tener esa conexión diariamente con una porción de la palabra. Y qué hermoso si toda la iglesia puede estar conectada con un pasaje en particular y rumiar ese pasaje. Eso crea una sincronía espiritual allí entre todos para ir creciendo en el propósito, en el plan de Dios. Yo ayer leía, meditaba con Mainitor sobre algo que él estaba ahí escribiendo, hermosísimos pensamientos y demás, y él decía, yo en ¿qué? 16, 17 años me he leído la Biblia 16 veces. Y uno tiene que entender que si yo no procuro eso, ya puedo decir, la leí, ya me la sé. No, amados, no. Cada vez que usted se mete en un pasaje le brota algo más. Gracias, amados. Y entonces tenemos que ser diligentes en estarla siempre, aparte de escuchar la predicación, que sea bíblica, que yo desde ahí sentado pueda decir, eso que dijo, no se me parece a que esté en ninguna parte de la Biblia. Inmediatamente el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda, si tenemos conocimiento bíblico, a filtrar cualquier cosa que no sea conforme a la palabra. Así que somos llamados todos a tener esa actitud vigilante. Les animo a que este año que comenzamos pues sea un año donde todos estemos con ese sentir yo sé que cada inicio de año siempre hacemos buenas propuestas, pero lo mejor que podemos hacer es estar conectados con la palabra, estar leyendo la palabra de una forma metódica, día a día. Bueno, este día Mainitor está viajando con su familia de Chile para acá, sale esta tarde de Antofagasta y pues vamos a estar también orando para que les vaya bien. No es sencillo, es un viaje donde van llegando mañana en la mañana. O sea, les toca viajar la tarde y la noche y es muy duro viajar con niños, esperar largos periodos en aeropuertos, así que Dios les dé toda la sabiduría y toda la diligencia para poderlo hacer bien. Así que vamos a estar orando por eso. Recordarles que el domingo 26 no vamos a tener servicio. El que queda encerrado entre los dos feriados de Navidad y Año Nuevo, ese domingo 26 no va a haber actividad en la iglesia. Caemos acá después del 2, creo que es el 2, sí, el 2, domingo 2 de enero. Ese sí vamos a tener servicio. Ok, tenemos allí todas las ventas que se van a hacer de las cosas que la gente ha traído. También hay ventas de postres y demás, y la idea es que no quede nada de eso, que todo nos lo podamos llevar. Así que yo sé que lo que es postres y todo, pues primeramente la población clave a tomar bendición de eso son ustedes. Y durante la tarde, creo que hasta eso de las 2, por ahí 2:30 o más, va a estar abierto eso para que ustedes lo puedan estimular entre los vecinos y demás, y que puedan al final de cuentas salir con algo de bendición para ellos y de favorecimiento también para la iglesia. Bueno, no sé si alguien está cumpliendo años y quiere ser bendecido.
¿Habrá alguien que cumpla años en estos días? ¿No? Bueno, vamos a orar por ese viaje de Mainito, vamos a orar por cada una de las intenciones que hemos tenido ahí en oración, en clamor, todos los que están en esos procesos del Señor, con algún tipo de afectación en su salud, para que Dios se glorifique, para que Dios haga su obra maravillosa y que puedan salir avante de todo esto. Si usted tiene alguna petición en ese sentido, pues también presentémosla en este momento y oremos juntos por eso. Padre, gracias damos, Señor, porque entendemos que tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Y gracias, Señor, porque por tu palabra entendemos que la oración de fe, la oración del justo puede mucho, Señor. Así que, Señor, en esta hora venimos aquí tomando acuerdo como iglesia para presentar a Mainito, a sus hijos, a su esposa, Señor, en este viaje, para que tú guardes su entrada, su salida, que le lleves allí, Señor, en la cuenca de tus manos, que no tengan mayores estorbos, Señor, y ellos puedan venir bien, Señor, llegar bien a este país. El día de mañana, Señor, tráeles con bien. Los encomendamos a tu providencia, a tu cuidado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Igualmente, Señor, venimos en esta hora presentando a cada una de las personas, Señor, que están allí, Señor, con algún debate de alguna afectación en su salud física, para que, Señor, tú que eres el Dios que escuchas, tú que eres el Dios que atiendes el clamor de tu pueblo, tú eres el Dios de lo imposible, Señor, hagas aquello que más honra y gloria dé a tu santo y bendito nombre, Señor, en las vidas de cada una de estas personas, que podamos estar en esta hora, mis hermanos y yo, Señor, aquí levantando delante de ti. Haz aquello, Señor, que eleve a lo sumo tu santo y bendito nombre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza sean única y exclusivamente para ti, Señor. Amén y amén. Vamos a estar en pie para hacer la oración final. Dale gracias al buen Dios. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tus misericordias que son tan abundantes, Señor. Gracias por todas las formas en que nos muestra, Señor, tu favor. Bendecimos, Señor, en este día a tu iglesia, a tu pueblo, en la forma en que tú, Señor, dijiste, así bendecirás a mis hijos. Declararán mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu familia, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. A Él, buen Dios, sea la gloria, sea la honra, sea el honor, sea la alabanza siempre. Amén.